Bueno, hermano, vamos ya a iniciar formalmente. Como siempre, iniciamos con una oración para que el Señor derrame de su espíritu, de su sabiduría y nos ayude en esta tutoría del día de hoy. Oramos. Padre Santo, Dios, amante, amoroso, paciente, nuestra esperanza, que nos da la fuerza cada día, Dios, que nos ayuda a levantarnos cada momento. Te damos gracias, Dios, porque estamos aquí hoy, Dios. Estamos aquí más de dos o tres reunidos en tu nombre, Dios. Y solamente por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la hermandad, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por cada hermano, Dios, aquí reunido. Padre Santo, necesitamos de la suministración de tu Espíritu, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo venga con poder en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Una fidelidad, Señor, que permanece en las dificultades. Padre Santo, que sepamos lo que es importante, Señor. Que queramos siempre aprender de tu palabra, Señor, y hacer tu obra en el poder de tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que tu viento venga, Señor, sobre nosotros, Señor, ayudando a cada persona según su necesidad, Señor. Derrama tu sabiduría, derrama tu gracia en esta reunión virtual. Pero aún siendo virtual, estamos junto a ti, estamos juntos en el Espíritu, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendice esta reunión, Dios, y guárdanos siempre en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, la clase del día de hoy, tutoría se llama Antropología Bíblica. La antropología bíblica. Ahí veo a hermano Juan. Juan, Dios le bendiga. Amén, profesor y hermano en la fe. Dios me le bendiga mucho. Tengo mucho que no hablo con usted. Así Tengo es. pendiente varias cositas. Está bien. La bendición. Amén, amén. Vemos acá y vemos una imagen de, del título, Tutoría de Antropología Bíblica, y se ven varias personas, morenos, blancos, niños, adultos, y todas estas personas, a pesar de que son distintos, hembra, varón, jóvenes, ancianos o personas de mayor edad, todos caen en la categoría del hombre, de ese que fue creado a imagen de Dios. Y el Salmo 8 hace la pregunta, ¿qué es el hombre? Eso es lo que nosotros queremos saber, ¿qué es el hombre? Y esa pregunta, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Si nosotros se lo preguntamos en el mundo, a cualquier persona inconverso, cada persona va a pensar algo distinto, según lo que esa persona valore. Para un ateo, el hombre es simplemente materia. Para algunos el hombre es un concepto social creado. Eh, para otros de las religiones paganas, un fragmento de la divinidad. Para el capitalismo, bueno, es una herramienta de producir dinero, una máquina, es algo que es un ente productivo. Para algunos el ser humano es un ser sexual, porque ven todo en base a esa dimensión. Para otros un ser libre, un ser social. Cada persona va a definir el hombre de una manera distinta. Pero la idea es, como dice el título de la tutoría, ¿qué dice las escrituras? Es la antropología teológica lo que queremos ver, la antropología bíblica. Para la antropología general, estudia al hombre, antropo, hombre, logía, es el estudio del hombre, del ser humano, y se enfoca en el origen y en la historia de la humanidad, tomando en cuenta sus estructuras fisiológicas, sus características físicas, las razas, pero no está considerando las escrituras. A diferencia de la antropología teológica, que dice, no, vamos a definir el hombre según lo que dicen las escrituras.
qué dice las escrituras de él, es decir, cómo es el hombre, cuáles son qué ha pasado con la humanidad desde su inicio y hacia dónde se dirige el ser humano, desde que empezó en el Edén y hasta la redención final. Cuando hablamos de hombre, nos referimos al varón y la hembra. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Porque aunque Dios creó a Adán primero, en un sentido ya Eva estaba en Adán, porque Eva es una costilla de Adán. Entonces, cuando Dios crea al hombre, en él ya está contenida toda la humanidad, en Adán. Porque Eva, que es la madre de todos los vivientes, estaba dentro de su cuerpo, en un sentido. Entonces, cuando la Biblia habla de hombre, muchas veces se refiere al varón y la hembra. Cuando dice bienaventurado, a veces habla del varón, pero también le aplica a la mujer. Cuando decimos hombre, puede ser que se refiere el texto al varón, pero a veces se refiere a los dos. ¿Sí? Eh, Esto lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Pero eso aplica también a las mujeres. Si ponemos nuestra confianza en un ser humano y dice y se olvida de Jehová, dice el versículo. No es solamente al varón. Eso es bueno, eso tenerlo claro. En cualquier momento me pueden interrumpir. Recuerden que esto es una reunión para todos nosotros dialogar. El Salmo capítulo 8 que fue con el que empezamos, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Entonces, ahora el salmista va a empezar a hablar de el hombre con respecto a lo que Dios ha hecho en el ser humano. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Es decir, que al definir al ser humano, sabemos que el ser humano en poder, en sabiduría, está inferior a los ángeles. Entonces, ¿quién lo hizo así? Dios lo hizo así. Dios hizo al ser humano menor que los ángeles. Sin embargo, también dice el texto, y lo coronaste de gloria y de honra. Cuando Dios hace el ser humano, dice que fue bueno en gran manera. El ser humano el día de hoy gobierna la tierra, la transforma, la hace fructificar. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa capacidad. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Es la razón por la que el ser humano es quien hace los edificios, crea las ciudades, planifica la economía del siguiente año, crea tiendas, inventa el celular. Todo es porque Dios le dio esa capacidad para que él pueda gobernar aquí en la tierra. Se lo ha coronado de gloria y de honra, le ha dado sabiduría para que el ser humano pueda modificar la tierra. ¿Y cuál es la conclusión del salmista? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es glorificar a Dios. Cuando vemos la grandeza que puede hacer el ser humano, es para llevarle siempre la gloria a Dios. Entonces, una antropología correcta debe de considerar lo que dice las escrituras. Porque si Dios dice en su escritura que fuimos creados a imagen de Dios y una persona te dice, no, simplemente somos fruto del Big Bang, el azar. Entonces esa antropología de esa persona no es correcta porque no está tomando en cuenta la revelación de Dios. Entonces, la verdadera antropología debe ser teológica, porque solamente ella afirma la verdad del origen del hombre y cómo se define el hombre en relación con su creador. Porque cuando él dice que es el hombre, él está hablando de lo que Dios ha hecho. Tú lo has puesto menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y le hiciste señorear. Él está definiendo al hombre según lo que Dios ha hecho en el hombre. Entonces, para hablar del hombre, obligatoriamente hay que hablar de Dios. Obligatoriamente. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. En el hebreo dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, que la tierra en hebreo es Adama,
Es decir, él formó al Adán de la Adama. El- la idea es conectar al ser humano con la tierra, con el polvo. Como dice, polvo eres y al polvo volverás. Hay un origen humilde en el ser humano. Polvo eres y al polvo volverás, dice Génesis 3. Entonces Génesis 2 dice, al Adán fue formado de la Adama, porque al final nosotros comemos, nos cuidamos y sin embargo, cuando morimos este cuerpo se desintegra y muy rápidamente se desintegra. Entonces eso es como parte de la humillación de este cuerpo por causa del pecado, que somos polvo. Hoy estamos vivos y en el momento que el Señor nos quite, ya no nos permita estar acá, ya. Entonces hay una parte de debilidad en el ser humano. Polvo eres y al polvo volverás. Pero algo que llama la atención es que él dice que creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen. En teología a veces le llaman imago Dei, imagen de Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra y para imagen es cuando un objeto que es similar a otro y que muchas veces lo representa. Por ejemplo, en Samuel habla de tumores de ratas o de pintura de soldados. Esas pinturas estaban representando la realidad. Entonces nosotros estamos representando al Creador, que es Dios. Atanasio Jiménez levantó la mano. Gracias, maestro. Sabe, profesor, que a propósito de ese texto, yo me encontré en estos días con una persona que donde yo estaba parado fue como a predicarme y después que yo me lo identifiqué como, no le dije directamente que era cristiano, pero él me preguntó que si yo visitaba la iglesia. Bueno, pero el tema es que él me vino con esa doctrina, una doctrina extraña, diciéndome que el texto dice que Dios creó a imagen y semejanza, varón y hembra, Ujú. dándome a entender entonces que también había una hembra en el cielo. No sé si usted habrá escuchado esa, no sé Nunca había si escuchado corriente de eso. teológica o doctrina, no sé cómo llamarle, pero el tema es que él me quiso sonsacar, como vio que yo estudiaba la Biblia, entonces me lo que hizo fue invitarme a un grupo de estudio, qué sé yo. Sí, sí, sí. Lógicamente que yo no le Son di ni mi contacto de los ni que nada de creen eso. en la madre de Dios. Ellos creen que hay una esposa de Dios. Probablemente sea ese grupo. Exacto, sí, exactamente. Eso es lo que me quiso decir, que había Es una decir, hembra entonces, porque que Jesús es el Hijo, el Padre, entonces el Espíritu Santo tiene que ser la madre de Jesús. sí, Es una cosa sin sentido porque si tuviera alguna representación sería el Padre de Jesús, porque la madre de María. Y cuando el ángel le dice, el Hijo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, porque el Espíritu Santo es el Dios. Entonces María está haciendo el papel de la mujer en ese sentido y el Espíritu Santo estaría haciendo el sentido del varón, pero sabemos que es algo espiritual, es un milagro. Es que no es lo mismo. Sí, esa religión, yo conozco a varias personas de eso y ellos son súper fanáticos. Y ellos enfatizan que ellos son bíblicos, pero siempre se mantienen en lo mismo, en la enseñanza de la madre de Jesús y de la divinidad. Sí, es muy fuerte eso. Me han encontrado en carros públicos. Tenía muchos años que no escuchaba de ellos. Parece que todavía quedan unos cuantos. sí, ellos están, parece, tratando de propagarse y me resultó realmente un poquito extraña y tienen como todas las religiones, ¿verdad? Que nosotros entendemos que son falsas, siempre tienen unos argumentos que fácilmente confunden a la gente, muy fácil. Sí. Entonces, la palabra, ¿alguien Bueno, más? pero eso tiene una connotación muy fácil. El destruir quizás esa teoría es más fácil de lo que mucha gente se puede pensar. Una le pregunta la cosa, ¿qué es Dios? Y si alguien le pregunta quién es Dios,
no va a tener una respuesta sobre lo que es, porque tú puede ser una energía, puede ser una palabra, puede ser un verbo, puede ser. Es decir, que lo espiritual no tiene una connotación de un sexo. El hombre, como imagen de Dios, cuando creó al hombre, le dio un cuerpo, pero no quiere decir, pero lo que está dentro de nosotros, el espíritu, el alma y ese cuerpo, tienen una connotación totalmente asexual, no tiene un sexo definido. El hombre tiene sexo, pero ni el espíritu ni el alma de la persona tiene Pero sexo. ellos argumentan que como Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo, necesitaría una madre. Eso es un argumento, una Pero cosa el más. padre no se le conoce al hijo. Es fuerte. Continuamos aquí, amado. Entonces, dice que creó al hombre a su imagen. Entonces, la palabra selem, imagen, significa algo que por lo general es semejante a otra cosa, pero que lo representa. Pero también habla también el texto, y hagámoslo conforme a nuestra semejanza, que la palabra es demut, y se usa por lo general con la idea de representación o sustitución. Por ejemplo, en el Salmo 58 dice que el veneno de los impíos es semejante, la misma palabra, al veneno de una serpiente. Aquí la idea es que son muy similares en sus características. Es decir, que hay semejanza en el ser humano con respecto a Dios. Hay cosas que van a ver semejantes entre el ser humano. El ser humano lo representa y es semejante a Dios en algunos aspectos. Eso es lo que está enfocando el versículo de hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, vamos a ver cómo era la comunión de Dios, es decir, del ser humano en su estado íntegro antes del pecado. Sabemos que tiene una capacidad y una inteligencia que le permite nombrar a todos los animales que estaban en ese momento. Sí, hay un conocimiento, una inteligencia, pues entendemos superior a la de cualquier ser humano normal. Estaba en una comunión perfecta con Dios. Estaban comunión Adán y Eva, no había conflictos. Su objetivo era trabajar y hacer prosperar la tierra. Estaban en una provisión perfecta de Dios y obedecían a Dios. Eso era en el momento de su integridad. Cuando son formados, cuando es formado el hombre, se mencionan dos elementos. Dice que fue formado del polvo de la tierra, pero hay un elemento espiritual. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, hasta que Dios no pone ese aliento de vida, el polvo no tiene vida. Solamente cuando Dios mezcla y une lo que Él formó del polvo de la tierra, más el aliento de vida de Dios, ahí entonces el hombre es un ser viviente. Vida de su espíritu, la persona se muere. Eso lo dice Job, lo dice Eclesiastés, lo dice en varios lugares en las Escrituras. Entonces, hay elementos terrenales, físicos, que tenemos, la materia de nuestro cuerpo, pero también hay elementos espirituales que estamos viendo Dios soplando en el hombre. Ahora el hombre no permanece mucho tiempo, no sabemos el tiempo, pero no permaneció en ese estado, sino que peca. Sabemos que en Génesis 3 el hombre pecó y dice, y ahí conocieron que estaban desnudos. Ahí viene la vergüenza. El pecado trae conflicto ahora entre los seres humanos. Hay un conflicto con Dios, es expulsado de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, pero ahora los primeros hijos que tienen Adán y Eva, uno mata al otro, Caín mata a Abel. Entonces vemos que hay una tendencia hacia el mal, hay una incapacidad de agradar a Dios, como dice Romanos capítulo 8, por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, la naturaleza es hacerlo desagradable a Dios. Entonces ese pecado se transmite no solamente a Adán y Eva, sino a toda la generación futura. Tenemos entonces una muerte física, las personas empiezan a morir, pero también hay una muerte espiritual. Las personas son pecadores, necesitan
alguien o algo que los limpie de ese pecado. Por eso se hacen los sacrificios en el Antiguo Testamento. Dios perdona, viendo el sacrificio de Cristo a futuro. Pero ahí entonces vemos una separación, una muerte física, porque el ser humano cuando muere, su parte espiritual se separa de su cuerpo físico. Y también vemos una separación de Dios, una muerte espiritual. Y condenación eterna para los que mueren en pecado. Trae el pecado sufrimiento, dolor, trabajo difícil, envejecimiento. Las relaciones son fracturadas. Hay conflicto entre la mujer y el hombre, hay violencia en el mundo y es difícil amar y confiar en los demás. Ese es el ser humano después de la caída. Luego vemos al ser humano en su estado de restauración. Dios está restaurando. Dios está buscando al hombre perdido. Desde el principio vemos en Adán y Eva pecan e inmediatamente Dios va y le habla de que va a venir uno que va a derribar a la serpiente. Inmediatamente le está hablando de la obra de Cristo. Desde que el ser humano peca, el Señor constantemente lo está buscando para salvar. Más, de manera más oculta en el Antiguo Testamento y de manera más clara en el Nuevo Testamento, ya con la obra consumada de Cristo. Entonces hay una iniciativa divina, está la obra de Cristo, nos declara justo, nos regenera con su Espíritu, nos da un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo transforma nuestros corazones. Entonces Dios está restaurando esa imagen de ese hombre que fue creado a imagen de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Llevándonos a la imagen original. Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que tomen la forma de la imagen de su Hijo. Es como el versículo que dice, el que no se conforma a las sanas palabras, el que no toma la forma de esa sana doctrina. A veces leemos ese versículo y pensamos que el que no se conforma, pues, confórmate con eso, esa es la palabra de Dios. No busques más de ahí. Pero no es eso, es conformarse, tomar la forma, vivir según esa sana doctrina. Los que no se conforman a la sana doctrina. Aquí es, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que tomemos la forma de la imagen del Hijo. Dicen Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él quiere que Cristo sea formado en nosotros. Dice en Corintios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces el Señor nos está transformando a la imagen. Actualmente ese es el proceso de santificación, que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Y cuando venga ya el retorno del Señor, dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, la imagen del Adán que muere, traeremos también la imagen del celestial. Si nosotros vamos a tener un cuerpo como Cristo lo tenía cuando resucitó, según Primera de Corintios capítulo 15. Nosotros vamos a recibir cuerpos glorificados para vivir eternamente con el Señor. Entonces, eso será ya en la segunda venida de Cristo, que vamos a tener la redención. Hasta ahora, lo he pasado un poco rápido porque es algo que entiendo que la mayoría maneja. El inicio sin pecado, luego la caída, la restauración y la glorificación, ya cuando Cristo retorne. Si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta o comentario, si no, podemos continuar. Ok, continuamos entonces. Entonces, ahora vamos a hablar de los aspectos que componen al ser humano, según lo que vemos en las Escrituras. El alma se define como el asiento donde residen las emociones y los deseos humanos. Por ejemplo, Job dice, mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Isaías 61 dice, mi alma se alegrará en mi Dios. Entonces, esta alma, entre las teorías de algunos dicen que Dios crea cada alma individualmente cada vez que una persona va a nacer, y otros entienden que el alma se ve transmitida de los padres a los hijos. Como la alma de Adán fue corrompida por el pecado, le transmite eso espiritualmente a sus hijos. Una es el creacionismo y otra es el traducianismo. Va a estar transmitiendo. Entonces, con respecto a esta postura,
Hay dos posturas principales con respecto al alma, al cuerpo y al espíritu. Una es la postura tripartita, que es la más conocida de ustedes, es la que por lo general todos los pentecostales es la que conocen. Y hay otra que es la postura bipartita. En esta charla no vamos a desglosarlas, simplemente la voy a mencionar así brevemente. La postura tripartita, el hombre tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. El espíritu es el asiento de las cualidades espirituales del individuo, mientras que los rasgos de la personalidad residen en el alma. Según esta postura, el alma tiene las emociones, la voluntad, el intelecto, los pensamientos, la personalidad. Y el espíritu es lo que permite a una persona adorar a Dios, recibir adoración, revelaciones del Señor, discernir lo espiritual. Es más profunda que el alma. Puede ser vivificada, es decir, cuando Dios nos regenera en el nuevo nacimiento, es el espíritu que Dios está regenerando. Y el alma es la parte donde están las emociones, es más superficial, las voluntades. Esa es en la postura tripartita. Pero hay otra postura más sencilla en su planteamiento que dice, no, solamente hay una parte material, que es el cuerpo, y una parte inmaterial. En esa parte inmaterial está el alma o el espíritu, que es lo mismo según esta postura. El corazón, la voluntad, el libre albedrío, todo eso pertenece a la parte inmaterial. Y el físico es tu cuerpo, la parte material. Entonces es una postura bipartita porque son dos partes. Y la anterior, tripartita, tres partes. Pero realmente el ser humano es muy, muy complejo. A veces nosotros no nos damos cuenta de la complejidad del ser humano. Ahí vemos un ser humano caminando, tiene acciones, tiene un corazón, pero tiene una mente pensando. Y muchas veces estas partes del ser humano no están caminando en la misma dirección. El cristiano Jeremy Pierre en uno de sus libros dice que nosotros tenemos eh, nuestra vida ocurre en tres dimensiones. Pensamos, la mente, sentimos nuestras emociones y decidimos nuestra voluntad. Por ejemplo, si alguien te dice, yo no creo que tú sirves para ese ministerio. Puede ser, no sé, por ejemplo, si alguien me puede decir, si alguien en tu iglesia, después de tu predicar, tener una parte de oración, alguien te dice, no, yo no creo que tú das para este ministerio, para ese llamado, ¿no? ¿Qué tú vas a pensar? Pero una cosa es lo que tú piensas, pero eso, hay otra parte que es lo que tú sientes. Una cosa es lo que tú piensas y esos pensamientos afectan lo que tú sientes. Cuando una persona, por ejemplo, te está descalificando, te está diciendo eso que te podría dejar inquieto. Ahora, ¿qué tú harías después que esa persona te dice eso? Entonces es tu voluntad. Porque puede ser que tú actúes homo- eh, que tú actúes de manera respetuosa y no te defiendas ni insultes a esa persona ni nada, pero por dentro te estés quemando y te sientas mal. Entonces, tu voluntad puede ir por una dirección, tus emociones pueden ir por otra, tus pensamientos pueden ir por otra. Entonces, el ser humano es muy complejo y la voluntad del Señor es trabajar en cada una de esas dimensiones. Dios trabaja en nuestros pensamientos, cuando aprendemos las escrituras, cuando Dios nos ministra, incluso está acostado, el Señor está ministrando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras creencias, cómo vemos las cosas. Pero Dios también está en nuestros deseos y en nuestras emociones. Dios quiere trabajar esas emociones, quiere trabajar nuestros deseos, esa dimensión afectiva, que nosotros suframos por lo que Él sufra, que nosotros sintamos como Dios siente. Pero también Dios quiere trabajar nuestra voluntad. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino alabes en esto en el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que hago justicia, juicio y misericordia. Y estas cosas quiero, es decir, el que hace justicia. Dios quiere que nosotros también tengamos la voluntad de Dios.
no solamente saber doctrinas de Dios. Entonces, Dios está involucrado en esas tres dimensiones, no solamente para salvarnos. Dios quiere que creamos en Él como que existe, como que es Salvador, toda la doctrina de salvación, pero también Él quiere que pensemos como Él piensa. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, dice Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él está redirigiendo que nuestros pensamientos. Pero Dios no se queda solamente en que me salvó y me perdonó de mis pecados. Dice Lucas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, si ustedes siguen mi yugo, ustedes hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Dios está transformando nuestras almas, nuestras emociones. Dice Marcos capítulo 2, los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el médico del alma que viene aquí a sanar esos aspectos espirituales del corazón. Yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces Dios no solamente me quiere salvar del infierno, Él también quiere que yo piense como Él, pero Él también quiere sanar mi alma, sanar mis emociones. Él quiere sanar a los quebrantados de corazón. Pero Dios también quiere trabajar que nuestra voluntad, la parte volitiva. Dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Ezequiel dice, y pondré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Entonces, Dios está involucrado en toda la totalidad del ser. A veces nos enfocamos solamente en lo espiritual, pero vamos a ver que Dios está involucrado en todo lo del ser humano. El ser humano es complejo. Hay otros aspectos que la Biblia habla, no solamente alma y espíritu. La Biblia también habla de una conciencia, que es algo inmaterial, claro está. La conciencia, bueno, algunos van a decir que está en el alma, otros van a decir que está en el espíritu. ¿Sí? Es difícil porque no vamos a encontrar un versículo que nos diga exactamente cómo está eso en el ser espiritual, ¿no? Es complejo. Pero la conciencia es el agente moral, es el testigo que le dice a una persona si está haciéndolo bien o lo está haciendo mal. A veces la conciencia puede ser una buena guía, a veces no. La conciencia también puede ser corromperse. La Biblia habla de la mente, y la mente es el centro del entendimiento, que principalmente podemos decir que físicamente está en el cerebro y es lo que está pasando dentro del cerebro. Pero con la mente, con nuestros pensamientos, nosotros alabamos a Dios. Dios renueva nuestra mente. Con nuestra mente nosotros podemos comprender la voluntad de Dios. Y en los incrédulos esa mente es vana y es corrompida. Y Satanás la está cegando, según segunda de Corintios. Otro aspecto inmaterial es la voluntad. La voluntad que puede llevarnos a hacer lo bueno como también a hacer lo malo. Ahí está el libre albedrío. Hay otras partes también que habla en el ser humano, de la parte inmaterial, aunque utilizan términos físicos, se refieren a cosas espirituales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra kilja, que es riñones. Por ejemplo, hay un versículo de Jeremías que dice, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus riñones. El día de hoy nosotros lo traduciríamos como lejos de sus corazones están lejos de ti. Para nosotros sería extraño decir riñones, pero los riñones están dentro. En Apocalipsis también dice lo mismo, yo soy el que escudriña, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña riñones y corazones. Hablando de lo que está dentro, Dios es el que está escudriñando lo que está dentro de nosotros. Y está utilizando esa palabra para que sepamos que hay algo de adentro. Pero sabemos que es algo espiritual, no es los riñones físicos, o tampoco es el corazón que late. También habla de entrañas o intestinos. Cuando dice que Jesús tuvo compasión, ese amor entrañable es de las entrañas, ese amor interno, profundo de allá adentro. Entonces, eh, los intestinos, los riñones, los corazones, órganos internos están representando esos aspectos
internos del ser humano, espirituales. Y de los todos, el más importante de los que se menciona es el corazón. El corazón yo diría que es el que más importancia tiene en las escrituras. Dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice que el corazón es lo que encierra la totalidad de la vida. Es el asiento del intelecto, las emociones, la voluntad y la vida espiritual. Si la Biblia aplica el corazón, todo. Cuando Dios iba a elegir a David, dije, no mire el exterior, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Mateo capítulo 6, Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Francisco González levantó la mano. Dios le bendiga. Cuando habla de corazón, habla de la mente, ¿no? No solamente de la mente, que si fuera solamente de la mente estaríamos hablando de la voluntad. También habla de la vida espiritual, porque dice que de él mana la vida, de nuestro cerebro no mana la vida, porque nosotros no somos un robot que pensamos, o incluso los inconversos piensan que el cerebro es como un robot, que el cerebro es como una computadora, y es semejante, realmente. Para el Señor no, el ser humano es muy complejo. Dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Donde está tu tesoro, allí también estará vuestro corazón, dice Jesús. Es decir, tus acciones, lo que tú buscas cada día, es lo que tú estás atesorando. Y ahí entonces está tu corazón enfocado. El corazón no es solamente la mente, es todo. La mente, las emociones, la voluntad, la vida espiritual, todo. El corazón lo abarca todo, exceptuando obviamente el cuerpo físico. Eh, el tema con esto del espíritu y el alma, y si ustedes quieren investigar luego, ¿cuál es la diferencia de alma y de espíritu? Podemos hacer una distinción clara de que bíblicamente yo pueda ver los versículos y decir, mira, ahí está claramente. Y cuando busco todas las veces que dice alma y busco todas las veces que dice espíritu, es muy difícil hacer esa distinción. Eh, por ejemplo, dice Salmo 51. Me ha puesto dos versículos. Esto es una tutoría, pero en realidad es un tema amplio investigar esta parte. Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Parte de la poesía hebrea es el paralelismo. Y en este caso, la palabra corazón está haciendo paralelo con espíritu recto. Aquí corazón limpio está haciendo paralelo con espíritu recto. Cree en mí, oh Dios, cree en mí, es decir, dentro de mí, cree en mí, dentro de mí, oh Dios, un corazón limpio. Y después dice, y renueva un espíritu recto. Están haciendo las funciones como de sinónimos. El corazón limpio y el espíritu recto. En Isaías 57 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Ok, Dios habita en lo sublime. Pero luego dice, vamos a hacer un poquito aquí, aumentar un poquito. Bueno, aumenta demasiado. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita en dos lugares, en la eternidad, en la altura y santidad, en lo sublime, pero Él habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué Dios habita? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos el mismo paralelo. Los humildes son los mismos que son aquí los quebrantados, porque él dice que él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, que es una sola persona, quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué él habita con esa persona? Para hacer vivir es paralelo con para vivificar. Espíritu está haciendo paralelo con corazón, igual como hizo aquí en el Salmo, corazón y espíritu. Y humilde con quebrantado, es decir, ahí lo estaríamos viendo como sinónimos. Y vamos a ver también muchas veces sinónimos entre alma y espíritu.
Entonces es realmente complejo describir la naturaleza del ser humano, la naturaleza del ser humano. Incluso, por ejemplo, hay personas que por un accidente, pierden la memoria, pierden su personalidad, incluso. Hay personas que han perdido totalmente su personalidad y son otra persona completamente distinta. Tú dirías, pero su mente fue modificada, pero entonces y el alma fue modificada. Es decir, hay personas que han cambiado y pueden investigar radicalmente después de accidentes en el cerebro. Entonces, realmente es un misterio la naturaleza humana. Y aquí he puesto algunos ejemplos de lo complejo y contradictorio que es el ser humano. Una madre, por ejemplo, que ama a sus hijos, que está dispuesta a dar su vida por sus hijos, pero hay veces que está tan cansada que no quiere ni siquiera volver a escuchar en el día. Ya está tan cansada que ella quisiera ya no volver a escuchar, agotada, pero lo ama con todo su corazón. O cristiano que está enamorado de Jesús, quiere orar, quiere pasar tiempo con Él, pero cuando se arrodilla, se distrae de cualquier cosa, está pensando en tonterías, pensando en problemas que son menos importantes que Jesús. No sabe ni qué decir, o está repitiendo lo mismo, se aburre, pero lo ama Jesús. Pero se aburre, no sé, me duermo. Y dice, bueno, ya, me pongo a pensar en cosas, pero desea, él en su parte volitiva, él desea estar con Jesús. Pero luego entonces su mente lo traiciona. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos convencidos de que Dios está con nosotros y luego pasan uno o dos problemas y ya estamos seguros ya que Dios, ya no le importamos como mucho a Dios y ya como que nos soltó en banda por un tiempo. Pero estábamos convencidos hace un momento. O una persona llorando con una canción de adoración en el culto, una cosa, una experiencia, y luego 20 minutos después, cuando está en el carro de camino a casa, discutiendo por una tontería. Pero tú estabas rendido a la presencia de Dios. Es decir, ¿cómo puede cambiar 20 minutos después? O una persona que está dando un consejo sabio de las escrituras y luego entonces comete y pega contra lo mismo que él estaba diciendo. Mira, esto debe ser de esta manera. Nosotros podemos hablar, cualquier persona puede escribir un libro de sana doctrina. Lo difícil es vivirla. Una persona puede decir, no, lo correcto es esto, pero luego entonces actúa de otra manera. Y el ser humano es complejo. Yo tengo un compañero que cuando a él lo insultaban, compañero del trabajo, cristiano, él nunca respondía. Nunca respondía con ira, él se quedaba en silencio. Y yo decía, wow, Dios mío, cuánto fruto del Espíritu, decía yo. Decía, no, no, porque que fulano, pensaba yo dentro de mí, tiene una madurez espiritual como Jesús, de que cuando le hablan mal, él no responde mal por mal, sino que deja que sea el Señor. Soy yo pensando eso. Y luego un amigo muy cercano, entonces hemos hablado mucho del corazón y de cómo es, de lo profundo. Y un día entonces él me empieza a hablar de cómo el Señor le estaba trabajando eso, de cuando a él lo criticaban y él se molestaba, él lo que hacía que se bloqueaba emocionalmente y se sentía frustrado, quemándose por dentro y no le salían las palabras. Pero yo pensaba que era un fruto del Espíritu. Pero luego, cuando él me dijo eso, yo dije, no, pues esta es la revelación del año. Entonces yo le digo, pues yo pensaba que era así, así, así. Entonces, una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que está pasando dentro. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos, porque podemos ver el comportamiento de una persona, pero no sabemos cuál es la voluntad de esa persona y cuáles son las emociones de esa persona. Porque el ser humano es muy complejo. Otros ejemplos. Tengo hambre de conocer a Dios. Tengo hambre de conocer a Dios, pero puedo durar 2 horas, 3 horas viendo cosas en el celular. Dice, pero tú lo que más tú anhelas es Dios, porque tú se dedica tanto tiempo. Y la gente no se da cuenta de lo mucho que usan los celulares. Gracias a Dios, los celulares todos hoy te dicen cuánto tiempo tú lo usas. Si tú vas a configuración, no importa si es iPhone o Android, le das a bienestar digital. Y cuando se le he mostrado a algunos hermanos, mira, esta opción, se han sorprendido con los tiempos, porque dicen, no, ¿cómo va a ser? Y todas esas horas. Y he visto personas que usan el celular 8, 10, 12, 14 horas, cristianos, y se han quedado con la boca abierta cuando han visto eso. Pero conscientemente esa persona dice, no, lo que yo más deseo es a Dios. Y sin embargo le dedico
Porque uno está despierto, si tú le ves de las horas que uno está despierto, la mayor parte del tiempo está interactuando con tecnología. Pero una cosa es estar en el celular, que estoy leyendo tal un versículo, eso, pero y otra cosa es pasar el tiempo con Dios. Eh, no siempre es correcto. Puede ser que sí, puede ser que no, es algo complejo. Entonces, el ser humano, uno mismo no se puede entender. Uno mismo no se puede entender. Uno puede, por ejemplo, defender la doctrina del amor de Dios y creer que, mira, el amor de Dios, Cristo, Dios entregó, y sin embargo, hacer duro cuando evangelizo o gozarme cuando una persona está impía, se va a perder. Entonces, tú estás hablando del amor de Dios, pero no tiene el amor de Dios. Eh, es complejo. Podemos estar el domingo lleno de la presencia de Dios y el lunes como que no siento a Dios. De un día para otro, simplemente te fuiste a acostar. Y eso lo vemos en las Escrituras. Romanos capítulo 7. Dice Pablo, porque lo que hago, es decir, la parte de la voluntad, de las acciones, no lo entiendo, la mente. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, lo que aborrezco. Eso es una tortura. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, en mi mente sí, yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo no quiere. Porque al final peco y peco cada día, pero Dios mío. Porque queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Hay dos leyes que están luchando, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí. Miserable. Eso es una lucha terrible porque el cristiano nunca está bien. Cuando el cristiano vive en santidad, la carne le molesta. Y si tú vives en santidad, mantienes santidad, tu carne se cansa. Tu carne no quiere saber de eso. Entonces hay una parte de ti que no está bien cuando tú vives en santidad. Pero entonces tú dices, bueno, pues me voy a soltar del pecado. Y entonces cuando vive en pecado y hace el pecado, hay una parte en ti que no está bien. Porque Dios ha regenerado en ti. Dios ha trabajado en ti. Entonces tú nunca estás bien, porque hay dos leyes que están compitiendo, hay dos naturalezas que están compitiendo. Si vivo en pecado, entonces me siento mal, pero le estoy dando un gustico al pecado y entonces me siento mal. Pero si vivimos en santidad, entonces la carne no se siente bien. Y constantemente el ser humano, el cristiano está en una lucha todos los días. Es una lucha todos los días. Entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que me va a librar. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo sabe que está ese pecado, pero luego él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que no digamos, entonces, bueno, vamos a vivir en pecado, porque esa ley está ahí. Ese es Romano capítulo 8. Entonces, esa lucha interna es la lucha de cada cristiano. Hasta ahora, preguntas o comentarios. Todo bien, perfecto. Entonces vamos a ver ahora un poco cómo interactúa el cuerpo y el alma. Puse alma slash espíritu. El alma, cómo interactúa con el cuerpo o el espíritu con el cuerpo. Vamos a ver algunos versículos. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, el espíritu triste, algo interno, algo espiritual, algo emocional, seca, afecta físicamente. Eso a nivel de medicina, eso se conoce. La depresión afecta el cuerpo, afecta el calcio de los huesos y por eso la gente le da más fácil osteoporosis, le pasan más accidentes, y se puede romper más fácil, le salen más caries. El estrés aumenta el cortisol, es decir, las preocupaciones internas, la tristeza afecta físicamente el cuerpo. Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Ahí está Lenny pintándome la pantalla, hermana. Eso lo vemos todo aquí. Dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque él estaba guardando ese pecado. Y que él fue, cuando él sintió que se agravó la mano de Dios, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, nuestro pecado puede afectar nuestro cuerpo. Salmo 38 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis pecados, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, estoy debilitado y molido. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Por el causa del pecado y la tristeza que le está provocando ese pecado, entonces él está haciendo, sufriendo físicamente. Entonces, lo espiritual afecta al cuerpo. El Salmo 102 dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. La tristeza afecta, la depresión afecta el apetito. Dice, me olvido de comer mi pan. Él no está pensando en comer. No tiene deseo de comer. Entonces, la tristeza afecta, lo de adentro afecta a lo de afuera. Pero lo de afuera también afecta lo de adentro. Entonces, vemos cómo Dios, por causa del pecado, puede afligir nuestro cuerpo, puede afligir nuestras emociones para llevarnos a arrepentimiento, para llevarnos a salvación. Dice, tu mano se agravó sobre mí hasta que yo no confesé mi pecado, entonces no encontré sanidad. Eso los salmistas lo dicen en muchos lugares. Entonces vemos que el ser humano es una unidad compleja, una unidad compleja. Tenemos conciencia, mente, voluntad, corazón, riñones. Usan tantos términos las escrituras, intestinos, alma, espíritu, un cuerpo. Y Dios está involucrado en toda esa complejidad del ser humano. De manera sencilla, esos aspectos son inmateriales y estos son materiales. Y como dijimos ahorita, tradicionalmente lo definimos como cuerpo, alma y espíritu. Pero lo que quiero que quede claro es la complejidad del ser humano. Dios creó a un ser humano y fue ser humano cuando recibió el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de vida, sin el aliento de vida, no es ser humano. Dice, fue el hombre un ser viviente cuando Dios sopló aliento de vida. Sin el soplo de Dios, no había vida. Primera de Reyes, cuando el profeta Elías estuvo deprimido, dice que se quedó dormido y un ángel le tocó suavemente la idea y le dice, levántate, come. Y él comió, bebió y volvió a dormirse. Él estaba deseando morirse. Dijo, basta Jehová, quítame la vida. Una persona que está en depresión. Y uno puede decir, bueno, si una persona está en depresión, lo que tiene que hacer es orar. Orar, orar, cantar, cantar, ir a la iglesia y adorar y vamos a orar por él. Sin embargo, Elías está deprimido. Elías, el profeta de fuego. Y él lo que hace es que duerme. El ángel le toca y le dice, come. Y él comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días. Nosotros podríamos pensar que una persona que tenga un tema de depresión o de tristeza debería de enfocarse para sanarlo con cosas espirituales, pero no siempre es el caso. En este caso, dormir, comer, volver a dormir, volver a comer, ahí fue entonces él se recuperó. Porque el cuerpo también afecta lo espiritual. Lo espiritual afecta el cuerpo y el cuerpo afecta lo espiritual. Una vez leí de un predicador muy famoso que se llama Spurgeon, que como creo que fue de Spurgeon que lo leí, que él, en un momento de mucha depresión, él estaba buscando de Dios, orando, orando, orando y no veía sanidad. Y la forma en como Dios lo sanó fue que se fue a un parque con su esposa a caminar tranquilo y a descansar y no fue más oración,
En ese caso, si no, comer y estar un rato tranquilo y descansar. Entonces, a veces nosotros como pentecostales nos enfocamos mucho en lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual. Pero a veces lo que nos hace falta es comer bien o dormir bien. Porque recordemos que es un solo, un ser. El ser humano es cuerpo y espíritu. Sí, es las dos cosas lo que hacen el ser humano. Lamentablemente, hay algo que se llama el dualismo griego que inconscientemente nosotros muchos lo podríamos tener en nuestra teología, considerando el alma como algo superior, lo que decía Platón, y el cuerpo como algo inferior, pasajero, corruptible, como algo malo. Es como una cárcel que aprisiona el alma. Nosotros somos alma aprisionada en este cuerpo. Eso es una visión no bíblica. No, no es bíblica realmente. Entonces dice, Romanos capítulo 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de que nuestro culto es un culto racional, es con la mente, pero que nuestros cuerpos los entreguemos como algo santo, agradable a Dios. El cuerpo no es algo malo, sino que se está entregando como una ofrenda al Señor. Y no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, yo estoy glorificando a Dios cuando con mi cuerpo y con mi mente me estoy dejando guiar por el Señor, estoy cuidando el cuerpo. Entonces, el cuerpo es muy importante. La Biblia no enseña que el alma es buena y el cuerpo es malo, sino que es una sola unidad. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dice el Salmo 139, tú formaste mis entrañas, maravillosas son tus obras, te alabaré, formidables. Es decir, Dios hizo el cuerpo como algo bueno. Jesús se encarnó, Dios mismo se encarnó, el cuerpo no es algo malo, porque Dios mismo se encarnó. Y Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Entonces Jesús está preocupado no solamente por la parte espiritual, sino por el cuerpo, porque viene con un cuerpo glorificado y Él nos va a dar un cuerpo glorificado a nosotros. Nosotros no vamos a ser fantasmas transparentes, no que vamos a tener un cuerpo glorificado. El cuerpo es algo bueno también del Señor. Entonces Dios redime el cuerpo y el alma, restaurará toda la creación. Entonces, eh, dice en Corintios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Y debemos de glorificarle con ambas cosas. Una ama de casa que está cocinando transformando esa yuca, pelándola, cogiendo esos huevos, friéndole esos huevos a sus hijos, está glorificando a Dios con su cuerpo. ¿Por qué? Porque el mandato de Génesis era fructificar la tierra. Entonces tú estás tomando cosas de este mundo y lo estás transformando. ¿Para qué? Para alimentar a tus hijos. Y entonces tú estás haciendo un bien, tú estás mostrando el amor de Dios, porque tú estás sirviendo a los demás con la creación, modificando la creación, utilizando el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento. Entonces nosotros glorificamos a Dios cada día, cuando vamos a trabajar, constantemente, no solamente cuando estamos en el templo. Si la voluntad de Dios es que yo esté de 8 a 5 en mi trabajo, esa es la voluntad de Dios. Ahí yo estoy glorificando a Dios, porque estoy siendo productivo, estoy siendo un ente productivo en la sociedad. Y eso es lo que Dios quiere, que fructifiquemos la tierra. Y la tierra, mucho ha cambiado después de Adán y Eva. Con este mismo aspecto de la importancia del cuerpo, hay que pensar en el ejercicio físico, que muchas veces nosotros descuidamos el ejercicio físico, pero sin un cuerpo sano, nosotros no podemos hacer la obra del Señor. No podemos, si estamos enfermos en cama, no podemos salir a abrazar, a sanar, a predicar, a hablar con las personas, a ayudar a las personas necesitadas. Jesús madrugaba, caminaba largos trayectos, enseñaba, ministraba a multitudes. Si no tuviera en salud, no lo podría hacer. En la vida, para hacer la voluntad del Señor, es importante también tener salud. Dios no los puede quitar en su soberanía, pero es nuestra responsabilidad cuidar el cuerpo. Una persona, Maestro, sí, Lenis. eh, ¿Y qué te dice entonces de esos cristianos, hermanos, que tienen tres trabajos y viven madrugando porque el sueldo no le da? ¿Cómo no lo aconseja?
Esto es algo espiritual y no todo el mundo lo entiende. Mire, por ejemplo, mi pastor me comentó hace poco, él siempre se levanta a las 2 3 de la mañana a orar. Y una vez Dios le dijo a él, en el cuartico él de oración, que se fuera a dormir. Dios le dijo, vete a acotar, que a ti no te gusta dormir. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Y qué él hace ahora? Como a él le gusta levantarse a esa hora, él lo que hace es que en la tarde se completa y se pone ahora, pues, duerme sus 2 horas en la tarde. Pero él estaba descuidando su cuerpo. ¿Por qué? Porque él decía, no, que hay que orar, que hay que orar, que hay que orar. Y Dios le está diciendo, pero tú no tú tienes que cuidarme el cuerpo también. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, de enfocarnos nada más en lo espiritual. Repíteme la pregunta, Lenis, para captar bien. Hay algunos hermanos, colegas que yo conozco, son licenciados mayormente, tienen 2 y 3 trabajos. A veces hasta ha pasado una condición médica y siguen laborando así. Entonces yo digo que no tienen una comunión, porque es que como usted dice, si nosotros necesitamos descansar, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el mismo Dios dijo que descansó un día. ¿Cómo entonces uno no puede aconsejarlo? Porque ya se está volviendo necio en ese aspecto. Entonces, el descanso es no descansar, porque incluso hasta es tan importante que Dios lo manda como un mandamiento. Es decir, es tan importante que entre los 10 mandamientos pone un mandamiento para el descanso. Y es largo lo que habla. Es de los 3 mandamientos más largos en el Decálogo. Dios nos tiene que mandar a nosotros a descansar, a confiar. Porque a veces nosotros queremos trabajar porque no confiamos. Es porque nos falta fe. Y hay que ver dónde tenemos nuestro corazón, dónde está el tesoro nuestro. Y voy a hablar de eso un poco más adelante. Con respecto al ejercicio físico, la Biblia dice, y algunos se agarran de aquí para no hacer ejercicio, dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Él le está diciendo a Timoteo, el ejercicio físico no sirve para la eternidad, la piedad sirve para este siglo y para la eternidad. El ejercicio físico solamente sirve para ahora. No está diciendo que no tenga beneficio. Ahora, en aquel tiempo, el ejercicio físico se hacía en la cultura grecorromana, ¿para qué? Para estar súper fuerte, para la vanidad y los deseos de placeres. No había sobrepeso, no había carros, no había ascensores, no había guagua, todo el mundo tenía que caminar, todo el mundo. No había hipertensión, porque eso es desde el 1960 para acá que surge, con la industrialización, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Nosotros decimos, no, no, el ejercicio físico no es importante, pero Jesús caminaba y todos los discípulos y todas las personas caminaban muchísimos kilómetros diarios porque esa era la vida. Yo no abría la llave y tenía agua potable en mi casa. Ay, no, me traen el agua un botellón. Todo era difícil. Nosotros ahora que estamos, y los que estamos, por ejemplo, los cristianos que trabajamos en oficinas, en lugares sedentarios, parte de honrar al Señor es cuidar el cuerpo. Porque en aquel momento, Pablo, Timoteo están diciendo a Timoteo, no te enfoques en el ejercicio como la vanidad de esta cultura grecorromana, que lo que quieren hacer por vanidad, igualmente aplica para hoy. Yo no puedo ir a un gimnasio o hacer ejercicio por la vanidad. Sigue siendo pecaminoso, es lo mismo. Ahora, si yo lo hago para honrar al Señor y para cuidar el cuerpo y para estar en salud, porque si yo hago ejercicio, yo puedo cumplir cuando Él me dice que visite a los enfermos, yo necesito tener salud para eso. Si tengo que evangelizar en la calle, necesito salud para eso. Si yo quiero vivir un poquito más para poder enseñar a mis hijos, para cuidar a mi esposa, todo eso requiere ejercicio físico. Y que recordemos, el día de hoy no es la misma condición que había antes. Aquí la obesidad cada vez está mayor. Juan Boy levantó la mano. Sí, profesor, también hay que ver el contexto histórico en que sucedió ese evento, cuando estaba él hablándole específicamente a Timoteo sobre eso. Acuérdese que fue en Roma, aquellas Olimpiadas griegas, todo ese revolucionar del culto al templo del cuerpo.
y todo eso. Y quizás esa fue una de las connotaciones que él quiso tomar para decir que el cuerpo solamente sirve para lo de este mundo, no para la gloria del cielo. También, eso es así. Entonces, con respecto a lo que tú dices, Lenis, más adelante en esta tutoría voy a hablar un poco de eso. Ahora, Ok. hemos visto eh, lo de la antropología. Yo quiero traer, en los minutos que nos quedan, sobre algo que afecta al corazón humano, que son los ídolos. Los ídolos, para que veamos lo complejo que es el ser humano. Normalmente cuando nosotros pensamos en idolatría, pensamos en algo como vemos en esta imagen. Una idolatría, bueno, un cuadro, una estatua, pero la idolatría es más compleja de lo que nosotros vemos. Y el objetivo de incluir esto en esta tutoría es para ver la complejidad de cómo nos afecta a nosotros, nuestro corazón, lo complejo que nosotros mismos nosotros no lo podemos comprender. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová que escudriña los corazones. Solamente el Señor. Eh, Hay un libro de un autor que falleció hace poco, hace como 2 años, se llama Timothy Keller, y el libro se llama Dioses que fallan, las promesas vacías del sexo, del dinero y el poder y la única esperanza que realmente importa. En este libro, el autor define un ídolo como cualquier cosa que sea más fundamental para tu felicidad, tu identidad o la seguridad que Dios mismo. Es algo que está reemplazando a Dios. Y él lo separa en 4 grandes categorías. El ídolo del poder, la necesidad de tener influencia, de controlar, mostrar control sobre los demás, ¿no? ¿Verdad? El ídolo de la aprobación de los demás, el deseo de ser aceptado. El ídolo del control, yo quiero tener certeza del futuro, sentirme protegido. Y el ídolo de la comodidad, que es la búsqueda de placer, tranquilidad. Entonces, en Ezequiel capítulo 14 habla de los ídolos del corazón. Cuando él ve la visión en el templo, él le muestra que oculto dentro del templo, en una pared, en un hoyito, cuando él entra por ese hoyito, ahí ve los ídolos que estaban en el templo del pueblo, porque así son los ídolos, se ocultan y toman cosas buenas, el corazón humano toma algo que es bueno y lo convierte en un ídolo y lo considera que es lo más, para nosotros lo que él nos da, nos define, nos da seguridad, porque confiamos más en eso que en Dios. Y es como dice Jesús, donde está tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Una persona que siempre está buscando dinero, que siempre está buscando, trabajando, hay un ídolo ahí porque ese ídolo es el que lo está gobernando. Y está gobernando sus pensamientos, sus emociones. Los ídolos son autoridades espirituales, son poderes espirituales que nos gobiernan. Nos gobiernan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones por encima de Dios. Y nosotros tenemos que entonces que escudriñar qué es lo que está gobernando los ídolos. Y el tema con los ídolos es que nosotros constantemente estamos haciendo ídolos, como dice Juan Calvino, que el corazón es una forja perpetua de idolatría. Entonces, ¿qué ídolos tenemos nosotros? Porque siempre el ídolo siempre va a venir con una excusa. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel que hizo el becerro, él dijo, no, yo tiraron los aretes y salió ese becerro ahí. Pero estamos buscando muchas veces una gloria que no es la gloria de Dios. Estamos buscando la gloria que viene o de Dios o buscamos la gloria de los otros, de los demás. Tenemos que escudriñar nuestro corazón. Y un ejemplo de algunos ídolos, por ejemplo, una persona puede tener como un ídolo la salud. Una persona enferma puede valorar tanto la salud que dice, no, si yo consigo eso, ya yo voy a estar bien. O un esposo cristiano, o un mejor trabajo con más dinero, o una casa más grande. O una madre que está luchando porque sus hijos no son cristianos. Y si ella dice, bueno, pero si mis hijos se rinden a los pies del Señor, ya yo voy a estar bien. Si eso pasa, ya todo lo demás me va a saber a nada. Si nosotros ponemos algo, yo puse una raya y rayas, algo que yo digo, no, si yo tengo eso, ya.
todo lo demás ya no importa, porque yo consigo eso, ya todo lo demás me va a saber a nada. Eso es un ídolo. Si eso que yo estoy deseando no es Dios, es un ídolo. El tema con los ídolos es que muchas veces nosotros nos enfocamos en la superficie. Como dice el autor Timothy Keller, él habla que hay ídolos superficiales. Por ejemplo, el dinero es un ídolo superficial. La fama es un ídolo superficial. Pero él dice, en lo profundo del corazón hay cosas que están gobernando, que definen tu identidad. Ese miedos ocultos que te están gobernando. Y lo que tú estás viendo, por ejemplo, una persona que con dinero quiere aparentar que es exitoso, el ídolo superficial es el dinero. El tema es que él tiene un miedo a que la gente lo rechace y que lo vea como menos persona porque no tiene dinero. Entonces él tiene que mostrar eso. Entonces, el superficial es el dinero, pero el ídolo es la aprobación de los demás. Entonces, a veces nosotros trabajamos nada más con el ídolo superficial. Ah, el celular es un ídolo porque yo lo estoy usando mucho. Sí, pero ¿por qué tú usas mucho el celular? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Por qué tú estás distrayéndote tanto en el celular que yo no quiero estar pensando en los problemas? Yo quiero desconectarme de mi realidad. Entonces, el dinero se puede usar, por ejemplo, hay personas que gastan mucho dinero y gastan mucho dinero porque ellos entienden que ellos merecen esa comodidad. O sea, tienen el ídolo de la comodidad o quieren mostrar ante los demás su riqueza, quieren ser aprobados por los demás como alguien valioso. Pero también el tacaño puede usar el ídolo, el dinero como un ídolo, pero ¿cómo lo usa el tacaño? El tacaño lo que quiere es tener suficiente dinero guardado por si pasa una incertidumbre. Entonces él quiere tener el control de su porvenir. No confía en que Jehová es mi pastor, mi protector y el que Dios es soberano y Dios cuida mi vida. No. El tacaño lo que dice, yo tengo que tener mi dinero aquí en cuarta por si pasa algo malo, yo poder responder y yo estar tranquilo. Entonces, a veces un esposo es tacaño y tiene una esposa que gasta mucho dinero. El esposo que es tacaño dice, la mujer mía desperdicia mucho el dinero. Y podría superficialmente parecer que él es piadoso porque él está diciendo, no, fulana está gastando mucho dinero. Porque ella tiene el ídolo de que ella merece ella se lo merece y vive cada vez que sale tiene que comprarse una ropa y ella tiene un ídolo. Porque ella ha puesto su confianza, su felicidad y su gozo en adquirir cosas. Pero él tiene el otro ídolo, que él quiere controlar, él no quiere que se desperdicie del dinero, porque si pasa algo malo, yo tengo que responder. Entonces él tiene el ídolo del control. Yo quiero controlar mis circunstancias y cualquier incertidumbre. Yo no quiero tener incertidumbre. Entonces vemos cómo los ídolos profundos de nuestro corazón requieren que nosotros nos escudriñemos. Entonces, un tema de entender la antropología bíblica es entender que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo mismo entonces tengo que escudriñar mi corazón y cuando yo descubro mis ídolos, entonces yo lo llevo a los pies de Cristo. Ah, Señor, yo estaba confiando en mi dinero. Yo no quería gastar los ahorros como un compañero de trabajo que una vez me dice que nada más le quedaban 1.000 pesos antes de la quincena. Y yo dije, wow, qué fuerte. Y luego entró entonces a Banreserva y veo en la página que dice 1.000.000 de pesos. Y yo digo, oh, pero que tú me dijiste que no tenía dinero. No, 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 porque esto es para comprar una guagua, esto es para el niño mío cuando sea adulto de la universidad, esto es para qué sé yo qué, esto es para la emergencia de la mujer, esto es para que sé yo. Tenía como 7 cuentas más reservadas, tenía 1.000.000 de pesos. Pero él estaba viviendo como que si se iba a morir. Estaba como la mujer de Elías, la del aceite, que ya este es el último pan y me muero. Entonces, él no quiere gastar nada. Y miren cuál es el tema con esto de los ídolos. Es prudente tener un ahorro. Sin embargo, si yo me dejo controlar por eso, entonces se convierte en un ídolo. Donde está el tesoro de mi corazón, ahí está mi corazón, donde yo estoy enfocado y lo que me está gobernando, mis emociones. ¿Cómo yo sé si yo tengo un ídolo cuando me tocan el ídolo? Si alguien habla mal de mí y mi ídolo es la aprobación de los demás, no,
ya yo me pongo como un león a pelear. Entonces, eh, los ídolos, el Señor, si nosotros estamos dispuestos, el Señor nos lo va mostrando, nos lo va mostrando, pero hay que estar dispuesto a que el Señor escudriñe. De manera breve, voy a hablar de los 4 ídolos que plantea el libro para que ustedes, si Dios quiere, puedan escudriñarse ustedes mismos y también puedan todos ser de bendición a otros hermanos. El primer ídolo es el ídolo del control. Controlar nuestra situación, nuestra circunstancia, es algo bueno. Pero cuando se convierte en un ídolo es cuando yo quiero tener todo bajo control. Y si yo no tengo todo bajo control, yo no estoy bien, yo no funciono adecuadamente, yo estoy ansioso. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Es decir, por nada estéis afanosos. Si yo vivo bajo un afán, yo no estoy bajo el control de Dios. Otra cosa me está controlando. Porque Él dice, gozaos en el Señor, regocijaos. Sé vivir en abundancia, sé tener escasez, por todo y en todo estoy enseñado. Así para tener hambre como para tener abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo no estoy ahí, entonces yo tengo que revisarme. Porque entonces algo me está gobernando, porque yo estoy bajo una ansiedad, yo estoy bajo una preocupación. Que entonces eso, pero si mi casa no está limpia y va a llegar una gente y me va a visitar, ¿qué va a pensar de mí? No, espérate, espérate. Tú no puedes dejar que las circunstancias te estén controlando a ti. Porque Dios quiere salvar no solamente tu alma del infierno, Dios quiere salvar tus emociones, tu mente, tu corazón. Dios lo quiere todo. Dios no quiere la sala de tu casa. Imaginemos que nuestra alma es como una casa. A veces queremos que Dios nada más entre a la sala y no entre a los cuartos. Dios quiere entrar a todas las áreas de la casa. ¿Cómo se manifiesta este ídolo de control? Perfeccionismo, planificación excesiva. Bueno, cuando yo me convertí, si a mí me daban un mensaje y no me daban un mes, yo estaba súper preocupado. Yo tengo que tener ese mensaje perfecto, porque entonces puede pasar un imprevisto. Ya no, mi amado, ya uno va creciendo. A mí me dan un mensaje, me han dado un mensaje de jueves para sábado y lo predico. Pero cuando yo me convertí, no, para mí eso hubiera sido imposible, nunca lo hubiera tomado. ¿Por qué? Porque ya tú dices, confía en el Señor. Pues si Dios lo quiso así, ¿qué más? A ver, una vez tuve que dar un estudio ahí de improviso y Dios se glorificó sin yo saber. Ya uno va aprendiendo a confiar en Dios. Dios va trabajando, entonces en caso, ese que el ídolo del control. Entonces, tenemos que dejar el control al Señor porque el Señor es soberano. Eso es lo que decimos. El Señor es soberano. Entonces, eso tiene que afectar mi corazón. ¿Cómo Dios trabaja los ídolos? Dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Cuando lo que tú más valoras es lo que Dios va a deshacer, como una polilla deshace la madera, haciendo el hoyito, que tú la ves y que bien, y cuando le da un golpe se descalabra esa madera. Así es que Dios deshace como una polilla lo que tú más valoras, para Dios despertarte, que tú lo busques a Él. Cuando dice Pablo en Corinto que él estuvo tan agobiado con tanta presión que él perdió la esperanza de salir con vida. Y ellos estaban seguros que se iban a morir, pero dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios a veces nos trae por situaciones tan difíciles para que no confiemos en nosotros. Ellos estaban sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces Dios usa los problemas para mostrar esa incapacidad nuestra, para que nos rindamos a Él. Segundo ídolo, el ídolo del confort. Eso es lo más lindo. Imagínate tú leyendo la Biblia y viendo la naturaleza y viviéndote ahí una limonada, Dios mío. Siento al Señor, Dios mío, qué bendición. Pero Dios muchas veces no nos tiene así tan cómodo, tan lindo, qué chévere, qué foto tan perfecta, pero no, así no es la voluntad del Señor. Dios muchas veces no quiere, nos mantiene bajo problemas. ¿Para qué? Para trabajar el ídolo de la comodidad. Porque entonces yo digo, bueno, si ya yo no tuviera este y este problema, ya yo estaría bien.
No, mis amados. Si yo tengo a Cristo y tengo todos esos problemas, yo estoy bien. Si yo no tengo a Cristo, no importa cómo yo esté, si tenga dinero o no tenga dinero. Y Dios está trabajando eso en nosotros. Nosotros queremos creer, bueno, si yo soy cristiano, tengo que estar cómodo. No necesariamente. Eso es una añadidura. Eso da Dios como cuando Él quiera. Él dice, sí, dice Pedro, los que sufren según la voluntad de Dios, eh, si es la voluntad de Dios, que sigan haciendo el bien. Bueno, sigue trabajando. Si es la voluntad de Dios, sufren con gozo. Sufre con gozo. Es la voluntad del Señor. Bueno, voy manejando. Como Dios me ayuda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tema con el ídolo de la comodidad, como la comodidad es algo bueno, uno puede no darse cuenta que es un ídolo. Por ejemplo, una madre, y he visto casos así reales, que ora por sus hijos. Escuché una vez una madre que dice, yo oro por mis hijos, oro por mis nietos, yo le digo al Espíritu Santo que no pase esto, que no pase aquello. Y una persona así tan ansiosa, tan preocupada, constantemente orando, Señor, que el Espíritu Santo, que no le pase nada a mis hijos, porque entiende que lo mejor que le puede pasar a sus hijos es que estén cómodos y tranquilos. Sin embargo, todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados, los que aman a Dios. Romano 8. Tú estás orando, que no le pase nada, que a mis hijos no le pase nada, pero Dios es soberano. Y a veces esas cosas malas Dios las va a usar para bien. Entonces yo tengo que no vivir en constante y orar por sus hijos es algo bueno, pero cuando oramos con ansiedad, con preocupación, siempre pensando lo peor, es porque yo estoy pensando que lo mejor que le puede pasar a mis hijos o a las personas con las que estoy orando es que no le pase nada malo. ¿No? ¿No? Dice que nos gloriamos en las tribulaciones, Romanos capítulo 5. Santiago 1, que tengamos por sumo gozo cuando nos vayamos en diversas pruebas. La Biblia habla diferente de las pruebas. No debemos tenerle miedo a las pruebas. Vivir lleno de ansiedad y por miedo, y si me descubren un cáncer, y si después yo no tengo dinero, y si yo me muero y los hijos míos, no. Dios, Dios es Dios. Nosotros estamos aquí de paso. Dios es Dios y Dios gobierna. No le tengamos miedo a las preocupaciones. Seamos como la mujer de Proverbio 31 que se ríe del porvenir. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Esa debe ser nuestra actitud. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Respuesta bíblica al ídolo del confort. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. También dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya frutos, falta el olivo, con todo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. No importa, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Hasta ahora, creo que si hay alguna pregunta me la pueden comentar. El tercer ídolo es el de la aprobación de los demás. Atención con eso, amados. Nosotros como pentecostales tenemos que tener mucho cuidado con el ídolo de la aprobación de los demás, más los líderes que puedan estar expuestos hacia los demás. Es el deseo de ser amado, valorado y aceptado por otros de manera desmedida. Una persona que vive para ser aceptado. Y si no me valoran, entonces yo no valgo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vuelvo con un ejemplo, una madre que viva con el deseo de ser aceptada y que las personas entiendan que es una buena madre que cría bien, si sus hijos se portan mal en público, ella le va a caer como un peñón, porque entonces, ¿qué van a decir los demás de mí? Yo soy una mala madre, que yo no estoy educando cristianamente a mis hijos. Y aunque es correcto educar adecuadamente, según lo que dice la Biblia, a los hijos, puede convertirse en un ídolo, porque yo estoy viviendo para lo que para aparentarle a los demás que yo soy una buena cristiana. Mira, entonces necesitamos el Espíritu Santo para discernir si nuestras acciones son correctas o si realmente nos estamos llevando, hemos disfrazado de piedad aspectos que realmente son idólatras en nuestro corazón. Hay personas que no aceptan jamás que tú lo corrijas en público. Se te lo odiarían, porque eso entonces los está a ellos, está atacando a su ídolo. Cuando algo, lo que a ti más te molesta, ahí que tú tienes que empezar a buscar. Lo que más te molesta, ¿por qué me molesta tanto que me corrijan en público? ¿Por qué me molesta tanto que me desautoricen?
Entonces ahí yo estoy viendo, escudriñando qué hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? El último es el ídolo del poder. Es el deseo de influencia, estatus o reconocimiento para sentirse valioso. Por ejemplo, una persona que siempre necesita tener puesto de autoridad, puesto de liderazgo. Yo tengo que estar sirviendo a los demás hermanos y yo tengo que estar ahí ejerciendo, mandando. Pero cuando me ignoran o no me consultan o yo no tengo la última palabra, entonces ya yo me molesto. Entonces ahí yo estoy viendo que mi ídolo es el poder. Por ejemplo, cuando Saúl quería estar en el reinado y cuando él ve que le van a quitar esa posición, él quiere matar a David. Pero David, teniendo oportunidad de matar a Saúl, nunca lo hace. Y dice, no, él es el ungido de Dios. Pero David ya Dios le había dicho que le iba a ungir como rey. Pero él no quiere la posición, si Dios no me la da, porque él no me la ha dado. Yo no voy a forzar. Entonces, esa es la actitud. No querer, una persona también que no se quiera someter a los demás. O que tienen que ser siempre reconocidos. Es decir, todas estas cosas que nos molestan son lo que están mostrando cuáles son los ídolos de nuestro corazón. Quiero saber si hay preguntas de alguno de los ídolos. Hasta aquí ha sido el contenido de la tutoría del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta. Con respecto a la pregunta de Lenis, te das cuenta ahí que una persona que está constantemente trabajando, probablemente tiene el ídolo de que yo quiero tener el control de mi futuro, yo necesito mi dinero, yo tengo que buscar mi dinero porque yo no sé lo que pueda pasar después. Y le falta tal vez confiar en la provisión del Señor. Hay una falta de fe. Lilian Hernández levantó la mano. Sí, profe, creo que quería verificar el slide donde estaba la falta el ídolo de poder, exacto. ¿Cuál era qué pasa? Aníbal, era el anterior. Ahora no recuerdo cuál fue el anterior. Ah, no, Señales, El las de poder señales no, el de aprobación. señales eso. a ver, señales que revelan este ídolo. Ah, Me enojo fácil, vamos a empezar por arriba. Me frustra profundamente sentirme ignorado, débil o sin influencia. Porque esas personas no son tímidas. Una persona con el ídolo de poder quiere mostrar su poder. sí, perdón, profe, del anterior del de poder. Ok, perfecto. Aprobación. Ese. Ujú. Ok. Preguntas claves. ¿Te afecta profundamente lo que los demás piensan de ti? Por ejemplo, yo por ejemplo, vamos a suponer que nosotros nos reunimos los sábados en la iglesia. Y yo tengo que estar atento de no repetir ropa. Porque si yo repito ropa, van a pensar que yo soy pobre. Van a pensar que yo no tengo mucha ropa. Entonces, como yo valoro lo material, aunque yo puedo creer que no lo valoro, yo puedo creer que yo no soy vanidoso, pero como yo no quiero que me vean como que tengo pocos recursos, porque si yo tengo pocos recursos, yo valgo menos, porque yo he creído dentro de mi ser que el tener poco dinero me es menores, valgo menos. Yo trabajo mucho para mantener mi trabajo honesto, trabajo bien, todo para la gloria de Dios, qué bueno, gloria a Dios, Dios me dio este trabajo. Pero hay cosas que yo he aceptado dentro de mí internas que me gobiernan, porque ahora yo estoy atento a la ropa que me estoy poniendo para que los hermanos no crean que yo tengo poco dinero y yo me siento entonces mal. Como yo me siento mal cuando los demás piensan que yo no tengo dinero, entonces yo tomo un camino pecaminoso. En vez de yo llevarlo a los pies de Cristo, yo entonces tengo que estar atento a no repetir. Hay gente que se acuerda de la ropa que usó fulano hace 2 años. Yo no entiendo cómo hacen una cosa así. Es decir, la comparación. Las mujeres también sufren muchísimo de eso. La comparación. Constantemente pensar que mi valor está por mi físico. Por mi físico. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuáles son mis ídolos que yo envidio? Si yo envidio el hermano que tiene la jipeta, yo tengo mi carrito que nada más me da problemas. Ah, entonces yo estoy valorando demasiado lo material. ¿Y por qué yo quiero eso material? Ah, porque ¿cómo la gente pensaría de mí si me ven esa jipeta? Me verían mejor.
yo estaría prosperado y bendecido. Entonces, ahí yo estoy viendo que la jipeta es un ídolo superficial, pero la aprobación de los demás, porque yo creo que ellos me van a valorar por lo que yo tengo, porque eso es lo que yo valoro. Y cuando yo veo a un hermano con prosperado, yo digo, ah, Dios lo ha bendecido, pero dentro de mí hay una envidia porque hay un ídolo en mi corazón. Y Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee. Por cuestiones de tiempo yo no lo puse, porque esto fue de un estudio que hicimos en mi iglesia. Pero para cada ídolo Dios ha trabajado. Por ejemplo, Dios dice que cuando oremos, cuando hagamos buena sombra y cuando demos ofrenda, lo hagamos en secreto. Para combatir el yo vivir para los demás. Cuando él me dice, por ejemplo, él enseñó el Sabbat, Carmen Mieses, te doy la parte te doy la oportunidad ahora. Cuando Dios dice que guarden el viernes para el sábado, pero el sábado no trabajen, él está forzando ahí trabajando la fe. O cuando iban para la guerra, no, ustedes no saben, yo les voy a dar la victoria sin ustedes hacer nada. Porque entonces yo que quiero demostrar mi poder y mi capacidad, y Dios me dice, date tranquilo, yo sé que voy a resolver. Y tú dices, no, no, yo no quiero que sea tú que resuelva, yo quiero resolver yo. Porque es que yo me quiero dar la pompa de que fui yo que lo hice. Para la gloria de Dios, sí, la gloria de Dios. Pero realmente Dios está diciendo no. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Gedeón, 10.000 gente todavía son demasiados. De 32.000 lo bajó a 10.000. De 10.000 lo bajó a 300. Para que se vea claro que nadie, como dice la oración de Ana, nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, ¿cómo Dios trabaja esos ídolos? No empieza a dar problemas. Yo tenía el ídolo, por ejemplo, del perfeccionismo, que es el ídolo del control y tiene todo bajo control. Entonces Dios empieza a trabajarme con problemas en el carro, problemas en la casa, problemas en el trabajo. Porque para mí, si todo no estaba bien, yo no estaba bien. Y ahora Dios me tiene con un sinnúmero de problemas y yo gozoso porque digo, bueno, si es la voluntad del Señor, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi deleite y gloria a Dios. Dios siga trabajando, serruchando, cortando lo que Él entienda, pero mi gozo es el Señor. Entonces, ¿entendiste aquí la parte del ídolo de la aprobación, Lilian? Ahí te puse, dice, si te esfuerzas demasiado por agradar a otros, y ahí tiene una foto de Johnny Bravo, cuando incluso eso compromete tus principios. Entonces, es así. Deben un segundito, rápidamente. Carmen Mieses levantó la mano. Sí, maestro. Tengo la pregunta entonces, en base, surge con lo que comentaba la hermana Lilia, creo que era, y luego la explicación que usted daba. ¿Una persona podría tener los cuatro ídolos que usted menciona? Claro que sí, claro que sí. Yo tengo este tema estudiándolo desde el año pasado y tres de esos ídolos los tengo más desarrollados y uno menos. Y también mi esposa, los cuatro ídolos, porque también, de lo mismo que yo estoy estudiando, les voy escudriñando. Y Dios me permitió en diciembre del año pasado que visitamos a algunos hermanos, como yo estaba estudiando ese tema muy específicamente, hablar de esos temas. Y el Espíritu Santo permitió que esas personas, sin ningún problema, empezaron a abrirse todo, a abrir su corazón. Y los ídolos profundos del corazón amado, eso es increíble. Cuando yo di la primera clase de este tema, porque aquí está resumido, en la clase, en la iglesia, yo nunca había visto una experiencia así, pero Dios permitió un espíritu de arrepentimiento. Eso fue una experiencia, yo creo que yo nunca había vivido algo así tan profundo en un estudio bíblico, pero reconocer la grandeza del Señor y lo malo que es nuestro corazón, cómo nosotros, sin darnos cuenta, disfrazamos, sin darnos cuenta, porque qué engañoso es el corazón, engañoso, porque ni siquiera tú mismo te das cuenta. ¿Quién lo conocerá? Jehová solamente lo conoce. Jehová solamente lo conoce. Entonces, empezar a escudriñar nuestro corazón, Señor, dime, muéstrame mis pecados ocultos, muéstrame qué es lo que me está gobernando. Porque si no eres tú que me estás gobernando, ¿por qué esto me da tanta preocupación? ¿Por qué esto a mí no me deja dormir?
porque la Biblia dice, por nada te deja afanoso, siempre estén gozoso. ¿Qué es lo que me está gobernando? Entonces, estos ídolos se forman porque cuando nosotros sufrimos en este mundo caído, nosotros buscamos estrategias para lidiar con el dolor. Si de niño a mí me hacían bullying, me rechazaban, o yo puedo enfrentar, cerrarme las emociones y mostrarme fuerte, o me pongo de mamita y quiero caerle bien a todo el mundo y no quiero corregir a nadie para que me acepten. Uno siempre busca algo que no es Dios, que no es la respuesta bíblica. Pero ambas son pecaminosas. El que quiera aparentarse fuerte y fortachón y que no y desconectado de sus emociones es pecaminoso. Pero el que está también, que no quiere corregir a nadie, que no quiere conflicto para que los demás no lo desaprueben, también es pecaminoso. Y eso se forma porque sufrimos. Y en la Biblia también vemos muchos personas con ídolos. Pedro tenía ídolos. Pedro tenía los cuatro ídolos. Saúl. Todas esas personas que no son muy inestables en las escrituras, es muy evidente el ídolo. Para Saúl, uno de sus ídolos principales era el de la aprobación de los demás. Cuando el profeta lo corrige, él dice, hónrame delante de los ancianos. Él quería estar en esa posición. Él quería seguir siendo rey. Cuando decían, David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Eso no, 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 no. Entonces la gente está valorando más a aquel. Entonces lo que él envidia es lo que demuestra lo que él valoraba en su corazón. Juan Boy levantó la mano. Ay, yo creo que Amadeli está levantada también de hace rato. Justamente en estos días estaba yo analizándome en este contexto y me analicé tan fuerte que cuando yo soy inconstante en algo que estoy haciendo es porque realmente estoy teniendo problemas con ese ídolo. Uno de los mayores reflejos de cuando estamos mal es la inconstancia. Amén. Amadelis, vi que levantaste la mano. Sí, amén. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Amén. Qué gusto escucharle, profe. Ahí va. Mire, yo no voy a hablar de los ídolos, que, ya se ha hablado un poquito. Es con relación al tema cuando usted decía el cuerpo no es malo, porque a mí, desde mucho antes de yo ser cristiana, siempre me decían, por ejemplo, no, el silicio para maltratar la carne y alimentar el espíritu. Entonces, cuando usted me dice a mí, el cuerpo no es malo, o sea, es el cuerpo, no la carne, o es los deseos de la carne. Sí, cuando la Biblia Porque habla de... hay una parte donde dice, velad y orar para que no se entre en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, yo siempre he pensado, bueno, yo por ejemplo digo, esa carnita vieja, hay que machacarla, hay que maltratarla para que no se suba por encima del fruto del espíritu. Sí, Entonces me quedé como con la duda ahí. sí, porque Pablo utiliza esa figura de, bueno, como el ser humano tiene una carne física que se pudre y lo espiritual es incorruptible, él habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu, pero en realidad, cuando habla de la carne, es algo espiritual, es una naturaleza pecaminosa, no se refiere a este cuerpo, porque esto es materia. Esta materia realmente no tiene pecado. Cuando Pablo habla de la carne en ese sentido, es como, porque fíjate que la Biblia utiliza términos físicos para hablar de cosas espirituales, porque cuando él dice que el Señor escudriña los riñones, el Señor no está buscando piedra. El Señor no es los riñones de verdad. Cuando él dice, yo soy el que escudriña los Sí, riñones. profe, yo lo digo porque he visto personas que prácticamente se maltratan físicamente, o sea, con el tema, por ejemplo, ojalá que no me malinterpreten, del ayuno, que muchas veces se produce una gastritis o un tema del estómago porque entienden que yo no estoy en contra del ayuno, yo hago mis ayunos y trato siempre por lo menos tengo mis días fijos para esto. Pero a veces o nos han enseñado como que mientras más yo haga esto, voy a
O sea, que muchas veces terminamos maltratando el Ujú. cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Ojo, no estoy en contra de los ayunos, ni tampoco del silicio, sino estoy diciendo porque he visto que gente se han enfermado Amén. y Porque abusan de la recuerdo ayuda. que una gente se metieron en un monte y después tuvieron que irlo a buscar y a internarlo, porque, o sea, se pusieron tan débil, que salieron de ahí enfermos. Entonces, yo pienso que las cosas tenemos que hacerlas con sabiduría Y orar, y orar orando. al Amén. Espíritu Santo. Yo le pregunté hace unas semanas al Señor, porque estaba durmiendo mal y teniendo muchos problemas. Y dije, Señor, yo quiero orar mañana, pero tenía varias noches sin dormir. Y entendí que el Señor me dijo, no, no, ora, ora, pero no, no ayunes. Porque Dios, uno a veces cree como que todo espiritual y lo espiritual es de cuidar la parte material y tenemos una visión platónica, como decíamos. No, es que Dios te ha dado sabiduría, sabiduría. No es que Dios te ha dado sabiduría para que tú sepas o que para entregar un ayuno. Yo no puedo hacer un ayuno prolongado y después comer un chicharrón. Es decir, Dios te ha dado inteligencia, ¿no? Tienes que cuidar el cuerpo. Cuando el Señor resucitó a la niña, le dijo, denle de comer. El Señor está cuidando el cuerpo. Sabe que esta persona ha perdido, eh, que está débil. Y Él está cuidando el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Todo esto que hemos hablado acá demuestra que como solamente Jehová conoce el corazón, solamente el Señor sabe lo que necesita nuestro cuerpo. Nosotros entonces debemos de orar y depender, Señor. ¿Qué tú opinas de esto? ¿Tú crees que yo pueda hacer un ayuno de tantos días? ¿Cómo lo hago? Dejarnos guiar por el Espíritu. Cada vez tenemos que estar conscientes y dependiendo de, del Espíritu Santo. Porque que yo quiero, Señor, que tú me digas entonces qué hay en mi corazón. Dime. Amén. No, y que no es con nuestra fuerza, profesor, que a veces pensamos, no, mientras más yo haga, no es con nuestra fuerza. Amén. Amén. Amados, si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, yo voy a compartir la presentación por los grupos. Les voy a omitir ahora para que lo desbloquee porque están bloqueados. Entonces yo voy a mandar el examencito de la tutoría. Básicamente son 10 preguntitas basado en lo lo mismo que hemos hablado. Entonces, hasta aquí ha sido la tutoría del día de hoy. La voy a grabar y la voy a poner en YouTube como siempre. Si alguien la quiere puede volver a escuchar. Espero que le haya sido de provecho y que el Señor siga haciendo su obra. Entonces, Dios le bendiga, amados, y le mando el link desde que desbloqueen el grupo. Amén. ¿Puede volver atrás la presentación, por favor? Dice los hermanos. Sí, ¿a qué parte? Justo antes de esa había como un diagrama ¿Dónde están los ídolos? donde empezaban los ídolos. Había como un diagrama que Se interrelacionaba. Ok. la van a subir ahorita. La van a subir ahorita. Sí, amén. Gracias, profe, ya lo viera esto. ¿Era ese? Sí, La sí, sí. Gracias. ese, Ok, el porqué y las consecuencias de. exacto. Ujú. Amén. Pues, Gloria a Dios. Señor. bendiciones. Amén. Dios le bendiga a todos.